Hola, otra vez, soy Óscar Martínez y me gustaría contaros un poco de la historia de la simulación. Me vais a permitir que utilice el ejemplo de la obstetricia para contaros cuál ha sido el desarrollo de esta técnica educativa en la historia. Y me gustaría que entendierais que la simulación nace de la necesidad de reducir peligros para el paciente. No podríamos entender la simulación sin esa premisa. El parto siempre ha sido un elemento y una situación peligrosa para la mujer. Había una enorme mortalidad y morbilidad perinatal y materna cuando no existía la obstetricia moderna, y el entrenamiento y el aprendizaje del parto pasaba de madres a hijas por tema verbal, y en cualquier cultura hemos visto cómo esto ocurría. Se entrenaba con una paciente real, se aprendía con una paciente real, y nuestros primeros simuladores que se han hallado han sido elementos de pelvis, donde se intentaba entender el encajamiento de la cabeza y cómo se producía el movimiento del parto. No podíamos entender la simulación sin el entrenamiento en la asistencia al parto. Tampoco podemos entender la simulación sin otro elemento en la historia, que es el binomio y el trinomio de la receta que os hemos contado, y esta receta se hace importante cuando el ser humano se enfrenta a una de las mayores estrés y situaciones difíciles que nos solemos lamentablemente provocar, que es la guerra. Y la guerra, y aquí os presento un cuadro de una guerra de los 7 años, la guerra es una situación donde los seres humanos, por supervivencia, tenemos que movernos, mejorar nuestras tecnologías, mejorar nuestro desempeño, porque es un tema simplemente de cómo sobrevivir a esta situación. Y en la guerra de los 7 años, y os pongo este cuadro, ocurre una situación importante para la simulación en esta guerra entre Francia, España e Inglaterra. Os acordaréis de esta guerra porque es la guerra de la película El último mohicano. Es una guerra mundial, ocurre en Francia, ocurre en Europa, ocurre en América. El rey Luis XV de Francia, viendo que tenía un montón de territorio por conquistar, necesita más soldados y intenta atajar la enorme mortalidad y morbilidad perinatal que tenía y materna, mejorando la atención al parto. Y lo que hace es utilizar un elemento importante, que es la simulación. No podríamos entender la simulación de este programa sin presentaros a Madame Lecodré. Madame Lecodré es una matrona, es higienista de médicos, con 25 años ya ejercía la obstetricia en la gran maternidad de París, que es el Hotel Jaudier. Trabajó con Marisot, que era el obstetra de referencia. Todavía usamos maniobras que han sido descritas por Marisot para atender, por ejemplo, el parto en algas en la actualidad, y en 1740, por sus antecedentes, por su familia, es capaz de recibir lecciones de medicina en la Facultad de Medicina de París, que es la École de Médecine, y en 1759 el rey Luis XV le encarga la formación de matronas y cirujanos en toda Francia para reducir la mortalidad perinatal. Y le encarga a esta mujer, a esta brillante mujer, que desarrolle un programa que ha sido instaurado de una manera pionera en el Hotel de Dieu por Marisot y por ella misma, y este programa es un programa de simulación y tiene los elementos que vamos a repasar. Primero tiene el instructor, en este caso es una instructora de respeto como es Madame Lecodré. Tiene un simulador, en este caso se llama la machine, es un simulador hecho con pelvis de un cadáver materno y con trapitos, y simula el parto en una posición de litotomía, simula también al neonato, y este machine, este simulador, se produce de una manera importante. Se realizan hasta 3.000 máquinas de este tipo que cuestan un dinero, y es la primera vez que se produce un simulador estandarizado, todos iguales, de una manera industrial. Y es importante para la simulación. Este simulador es un simulador que vale también para entender la cesárea, vale para entender los gemelares, vale para entender el prolapso de cordón. Es un simulador con el que se puede incluso practicar todas las maniobras que en el Hotel de Dieu enseñaban para reducir a que mujeres cuando tenían problemas en el parto. Y es la machine. También tiene Madame Lecodré el éxito de generar un texto porque entendéis que en aquella época había mucha gente analfabeto, y empieza a dibujar las maniobras que se deben hacer en el simulador y después en la vida real, y ese texto es un texto que vale para aquella mujer que quiere aprender obstetricia y que no sepa leer, pueda aprender también hacerlo. Y este programa, que se realiza
entre 1759 y 1785, instructor, simulador, este es el programa con el texto adecuado, con el manual, se hace de tal manera que la Madame Lecodré selecciona a los alumnos entre los más inteligentes de cada pueblo, son 30 lecciones estandarizadas, dura 2 meses, 6 días a la semana, las mujeres que querían atender a esto tenían que dejar otras tareas, costaba entre 36 y 40 libras por alumno, que muchas veces pagaba el concejo, había clases teóricas y prácticas, se daba un certificado final y aquellos alumnos más aventajados después eran instructores o atendían partos con Madame Lecodré. Es un programa que podríamos firmar en cualquier programa posgrado en el siglo XXI. Bien, ¿cuáles son sus resultados? Y sus resultados son asombrosos. Realiza 40 ediciones en ciudades y pueblos por toda Francia, forma directamente a 4.000 matronas y 500 cirujanos y médicos. Sus alumnas formaron posteriormente a más de 6.000 matronas y cuando se jubiló recibió una pensión de 3.000 libras. Aquí está un premio enorme, una enorme pensión por la enorme influencia que tiene esta mujer en el desarrollo de la formación obstétrica en Francia y por ende en el resto del mundo. Es importante reseñar que las matronas también formaban a médicos y cirujanos en un entorno multiprofesional que luego veremos en programas en el siglo XXI. Bien, William Smellie visita Francia, es un enorme obstetra inglés y copia la receta. Él es un instructor muy reconocido, hace un texto. La diferencia con el texto de Madame Lecodré es que el texto de Smellie él es muy buen dibujante y hace unos dibujos muy precisos sobre patología obstétrica. Y sin embargo el simulador es un poco menos realista, pero el programa funciona. Y vuelvo a la receta. Él es un enorme instructor, es lo importante. El texto es mejor que el de Madame Lecodré, pero peor su simulador, pero es capaz de entrenar en atender a los partos. Y esto es, en el siglo XVIII, hablamos del siglo XVIII, uno de los primeros grandes programas de simulación para reducir mortalidad y morbilidad de los pacientes. Esto después va en conjunto con la generación de la primera maternidad en Londres. Sir Richard Framingham crea la primera maternidad en Londres, antes se paría en casa y hace que las mujeres vayan a parir a un hospital, y en su anuncio, y me gustaría que tomarais un momento para leerlo, fijaros, él ya, para traerse a los alumnos a que se formen en esta maternidad, habla que tienen un aparato innovador, hecho por huesos de esqueletos de mujer, en lo que los alumnos pueden practicar, y por este método y esta innovación cada alumno se convertiría en un experto en su oficio antes de intentar un parto real. Aquí ya pone el apoyo de una institución hospitalaria en el promover la simulación como un elemento de seguridad para el paciente y un momento para atraer a los alumnos a su centro hospitalario. Bien, no podríamos entender la simulación sin un desarrollo tecnológico. Sir Richard Framingham se está refiriendo a este simulador de cristal que veis que tiene un útero hecho de cristal donde el alumno puede ver la mano introduciendo dentro de lo que se supone que es el útero para realizar maniobras, pero también hay una migración de otra tecnología. Teníamos una enorme tecnología en realizar imágenes religiosas en cera y hay una serie de escultores muy reconocidos en Italia y sobre todo en Bolonia para que lo que hacen es pasarse a generar simulaciones o muñecos o fantomas de fetos y de mamás en diferentes situaciones para que aprendieran los alumnos de la Universidad de Bolonia, y todavía se puede visitar este museo en su universidad, donde estos escultores que vienen de hacer imágenes religiosas muy bellamente ilustradas y bellamente reproducidas en cera a generar simuladores en cera en obstetricia. Y en París y en Francia, donde hay también una buena escuela de escultores, Marie-Catherine Biegon lo que hace es generar un gran muñeco, que es esta maniquí, es un maniquí a tamaño real, donde se examinan, son piezas intercambiables, donde se examinan diferentes patologías, y aquí ya pone una mujer y aquí ya induce un maniquí para que pueda el alumno entender la anatomía y entender un poco la fisiología uterina, porque tiene partes intercambiables dentro de este simulador. No podemos entender tampoco esto sin la nueva tecnología, y la tecnología ha ido avanzando, pero fijaros, a la izquierda tenemos un simulador hecho de látex, que simula una herida en un maniquí de tiempo real, y a la derecha tenemos un maniquí
de Anna Manzolini, de la Escuela de Bolonia, donde vemos un útero gestante en una paciente. Veis que la tecnología ha cambiado los materiales, pero trata simplemente de la realidad. ¿Qué ocurre en nuestro país? Pues nuestro país lo que hace es copiar la escuela francesa y la escuela sobre todo italiana. También tenemos enormes escultores que generan iconografía y generan materiales para el culto religioso, y lo que hace el Real Colegio de San Carlos, lo que hace el rey es, en 1787, promover imágenes de este tipo que todavía pueden ser visitadas previo aviso en la escuela de San Carlos, y aquí también volvemos a tener imágenes de obstetricia donde se trata de imitar situaciones obstétricas que los alumnos puedan aprender. ¿Qué ocurre? Que aquí no es un verdadero programa, ni el italiano, ni el francés, ni el español, porque aquí no hay el producto, aquí no hay un instructor, aquí no hay un programa, aquí lo hay es muy bellos simuladores, y por eso no hay una promoción de la reducción de mortalidad y morbilidad en nuestro país basado en este apoyo, porque es un apoyo solo en hacer bellos simuladores, pero no es un programa institucional como puede ser el francés. Bien, ¿qué ocurre después? Lo que ocurre después es la Segunda Guerra Mundial, es un gran hito, y nosotros tenemos que entender que hay otra gran guerra. En este caso, en el siglo XX ocurren dos guerras, pero sobre todo en la Segunda Guerra Mundial hay otra guerra de aniquilación, y en esta guerra de aniquilación volvemos a ver cómo la simulación da un impulso tremendo y explica por qué los grandes países con desarrollo industrial que se vieron implicados en esta guerra tienen después un mayor desarrollo en la simulación avanzada. En esta guerra hay un desarrollo de la aviación, hay desarrollo de misiones, y empezamos ya no tanto a ver qué pasa con el paciente, sino qué pasa con el soldado. Y aquí se introduce la seguridad del soldado como parte importante, la seguridad de las tropas, como parte importante de los programas de simulación. Aquí estamos hablando de que hay ya reuniones posteriores a las misiones y el término de briefing empieza a entrar. ¿Qué ha pasado en esta misión para la que hemos hecho bien o mal? Y empezamos a la aviación a analizar a posteriori, con el estrés de haber sobrevivido a una misión, para ver qué ha pasado en la aviación, qué ha pasado en la misión, para que después podamos no tener el mismo error en la siguiente. Y aquí empezamos ya las técnicas de aviación, técnicas de seguridad que luego son promovidas en un futuro. También hay que entender que hay un desarrollo tremendo de los ordenadores, cuyo fin primordial es intentar descifrar los códigos de los submarinos, y este desarrollo de los ordenadores empieza en la Segunda Guerra Mundial para descifrar los códigos de los submarinos, y es importante entender que la simulación moderna se basa en este hardware y este software. Y posteriormente, como hijo del desarrollo aeronáutico en la Segunda Guerra Mundial, viene la carrera espacial, donde hay una competición tremenda entre Rusia y Estados Unidos para ver quién es el primero que hace diferentes hitos, y ahí se empieza a imitar diferentes situaciones que no pueden ser solventadas y que deben ser simuladas en tierra. Y aquí se juntan dos elementos: el desarrollo tecnológico brutal que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial, con el desarrollo de las técnicas de simulación aeronáutica. Y esto conlleva que seamos después capaces de tener, como veis ahora, simuladores virtuales en los que podemos utilizar videojuegos bien para jugar, y la tecnología de los videojuegos es una tecnología que intentamos simular en una pantalla, y nosotros ya tenemos simuladores basados simplemente en software, donde lo que haremos es simular, por ejemplo, ecografías. Y esto viene del desarrollo enorme de la informática y de la carrera aeroespacial. Bien, los robots, que son parte fundamental de la carrera espacial, sus servos, sus maneras de interaccionar con una máquina a distancia, son utilizados y son atraídos hacia la industria médica, hacia la industria de la simulación en ciencias de la salud, porque hay una enorme cantidad de ingenieros que se han formado en la NASA. Los programas decaen, hay un montón de ingenieros que acceden a industrias, y la industria aeroespacial y la industria empieza a encontrar médicos que saben de este tipo de tecnologías y que quieren incorporarla a su simulación. Y no es baladí, y no es importante, no es raro encontrar que los centros donde hay grandes desarrollos aeroespaciales, y estamos hablando de Miami, de Orlando, con Cabo Cañaveral cerca, sean las universidades cerca de estos centros donde se promueven los grandes
maniquís y los grandes robots que simulan patología, y estoy hablando, por ejemplo, del robot Harvey, que es el primer gran simulador de auscultación cardíaca que se produce en Miami, con el doctor Gordon. Sin embargo, intentamos que la tecnología promueva algo nuevo, y aquí tenemos a Chad Denning. Chad Denning es un obstetra militar que le encarga al ejército de formar a los médicos que están por diferentes partes de Estados Unidos en hospitales militares en la atención al parto. Él genera un programa móvil, y este programa móvil es muy parecido al de Manal Codré. Es decir, nosotros seguimos usando la tecnología, seguimos usando el simulador, pero dentro de una receta clásica. Hay un instructor, Chad Denning, hay un simulador diferente, ya no es la machine, es un simulador de una muñeca, que es un desarrollo de unas muñecas materno-infantiles, muñecas que simulan parto, pero siguen yendo por toda Estados Unidos en un programa. Es decir, es muy parecido a lo que hace Manal Codré 2 siglos después. El desarrollo de la simulación en el siglo XX se basa también en que, coincidiendo con este desarrollo tecnológico en software, en maniquís, en robots, hay una teoría educativa que se desarrolla. Esta teoría educativa tiene 2 vertientes. Tiene una vertiente simplemente educativa en las universidades, pero también son teorías psicológicas de por qué hay fallos humanos en las misiones aeroespaciales. Hay un desarrollo donde los psicólogos intentan ver cuál es el comportamiento de las tripulaciones en los aviones y en las naves espaciales para prevenir errores, para prevenir accidentes. Se impulsan pacientes estandarizados en universidades, luego hablaremos de ello. Hay un impulso oficial a los programas de simulación, porque se ve claramente que aquellas universidades que tienen estos programas tienen mejores resultados. Hay una permeación de lo que se ve en la industria farmacéutica a la industria aeronáutica, a las centrales nucleares. Hay un cambio de paradigma en la formación y ya todo el mundo utiliza simulación en diferentes industrias. Hay una creación de sociedades científicas basadas en simulación, que solo utilizan simulación. Hay una simulación como industria, empiezan a aparecer compañías cuyo fin primordial es generar nuevos simuladores cada vez más complejos. Y luego hay una extensión a todas las ciencias de la salud, donde cada vez más no se puede alcanzar un nivel de certificación como médico, enfermero o psicólogo sin haber pasado antes un programa de simulación como entrenamiento o un examen basado en simulación, y estamos hablando de las ECOES en Estados Unidos. En el término de paciente estandarizado, y es importante porque no todo es tecnología, hay un médico, el doctor Howard, que es un neurólogo, pero también es un gran educador en medicina, que se da cuenta de que quiere entrenar a sus alumnos en cómo responder y cómo explorar patología neurológica, y la mejor manera que se le ocurre es entrenando a pacientes a simularla, y monta los primeros programas de paciente estandarizado. Aquí ya no hay tecnología, esto es una evolución de la técnica educativa en medicina hacia crear un programa, un simulador que en el fondo es un paciente estandarizado, y este mismo médico forma parte de un nuevo desarrollo de teoría educativa o de forma de educar en medicina, que es la técnica del aprendizaje basado en problemas. Y es importante que conozcáis esta figura porque es muy importante en la historia de la educación médica. ¿Qué es el paciente estandarizado? El paciente estandarizado no es una máquina, es un profesional, y en Estados Unidos es una profesión. Cobra por su trabajo, es un actor altamente especializado que tiene una serie de registros y puede simular una serie de cosas. A veces él mismo tiene defectos que hace que promueva esa exploración. Tiene derechos laborales, no se puede utilizar como una máquina 24 horas. Tiene una relación contractual, tiene unos derechos y necesita un entorno laboral seguro. No podemos simular cualquier cosa con un paciente estandarizado. Y es algo que usamos mucho en disciplinas de ciencias de la salud, como puede ser comunicación y todo lo que será la psicología clínica. Bien, como conclusiones me gustaría ofreceros esta breve historia de la simulación, entiendo un poquito sesgada por mi profesión, que es obstetra, hacia la obstetricia, que es que la simulación es una ciencia de la salud y es una técnica educativa muy antigua. Los componentes de la simulación son los mismos desde sus orígenes, veis la fórmula. El desarrollo tecnológico lo único que ha hecho ha sido mejorar los simuladores y darnos otras nuevas formas de simulación, como pueden ser las pantallas o los ordenadores. Las teorías educativas han mejorado la formación porque entendemos mejor cómo aprende el paciente y entendemos mejor cómo aprende el alumno y entendemos mejor cómo tratar a ambos, y el apoyo institucional se ha convertido en una
forma fundamental para acreditar y para soportar los programas educativos que son cada vez más caros y son cada vez más complejos.